funcionó? Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestrantes, espero que estén bien. Hoy, en el Día del Maestro, yo sé que varios de ustedes son profesores, son docentes de diferentes niveles educativos. Perdón por mi sinusitis. Espero que estén muy bien, que la pasen bien en compañía de sus seres queridos. Felicidades. Ustedes saben muy bien que perdón, la labor del docente, no sé qué me dio. La labor del docente es difícil. No es nada fácil, y más en estas circunstancias de pandemia, que tenemos que estar trabajando en línea. Ya lo platicamos la semana pasada en la videoconferencia que tuvimos. Es difícil trabajar en estas circunstancias. Tenemos que trabajar, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo que estoy aquí en Cuautla, Morelos, tengo que trabajar en una temperatura realmente incómoda. Ahorita creo estamos como a 30 y tantos. Entonces, pues eso también lo vuelve complicado, el preparar un video, estudiar un poquito antes de la clase para saber lo que uno va a decir, ¿verdad? Y pues todo lo que implica trabajar en línea. Ya vimos que la educación a distancia pues es un paradigma que llegó para quedarse debido a estas circunstancias de la pandemia, y que pues ahora los docentes nos vamos a tener que adaptar a ello. Ya no podemos pensar que el paradigma presencial va a ser lo que va a existir en las vidas profesores, ya sea que demos clase en primaria, secundaria, preparatoria o universidad, y en algunos casos hasta en posgrado, ¿no? Bueno, en mi caso, que yo soy profesor de ustedes que son maestrantes, porque pues ya una distancia prácticamente va a ser indispensable adelante. Va a ser un paradigma que llegó a quedarse y que como docentes pues nos tenemos que adaptar, no nos queda de otra, tenemos que aprender a romper paradigmas. ¿Se acuerdan del video que yo les pasé también hace unas clases? Efecto paradigma. Porque una de las cosas que nos da es que tenemos que aprender a adaptar al cambio, tenemos que aprender sobrevivir ante circunstancias de emergencia. El ser humano a lo largo de la historia ha demostrado ser una especie que ha logrado sobrevivir, adaptarse. Una es a su inteligencia, a su fortaleza de espíritu, por así decirlo, un poco cursi, ¿no? Fortaleza de... Pero a su temple como especie, a subsistir a realmente difíciles. Guerras, glaciaciones, etcétera, terremotos, huracanes, en una serie de situaciones, incluso crisis económicas, cosas causadas, pero pues que ha logrado subsistir. Entonces, tienen que enseñar la pandemia que como especie inteligente tenemos la habilidad de adaptarnos al cambio y de sobrevivir. Entonces la educación adoptar como parte de nuestra práctica académica, de nuestra para que de esta manera nosotros también podamos transformarnos, romper el paradigma, superar el efecto paradigma y hacer cosas nuevas, cosas novedosas. Bueno, veo que nos esté alentando el video que le pasa aquí a mí, se alenta, entonces es así, espero que sea un momento, porque de repente es como un trámite. Pues comenzamos con lo que vamos a ver el día de hoy. Contextualicé, ya hice un pequeño repaso de lo que vimos anteriormente, la educación, que tenemos que analizar esta ocasión para cerrar es el curso y es el último tema que nos toca ver, que se termine este módulo, las tecnologías de comunicación en entornos virtuales.
Y para el módulo no sé cuándo va a ser eso, pero bueno, ya les indicarán en la coordinación. Mañana vamos a maestro, pues no, por obvias razones, porque es un día feriado, pero el día de mañana, el 10 de mayo, retomamos el curso. Y próximo viernes, por esta cuestión del día. Entonces, el día de hoy, pedagógicos. ¿Qué modelos pedagógicos nos conviene utilizar a partir de las tecnologías que tenemos en nuestras instituciones educativas y a partir también como docentes para el uso de las tecnologías de información y comunicación? Y también a partir de los objetivos a alcanzar, de lo que queremos lograr con nuestros estudiantes, del nivel nosotros trabajando, si es preescolar, si es primaria, si es secundaria, si es preparatoria, si es universidad. Dependiendo de eso también nosotros vamos a elegir lo pedagógico adecuado y lo vamos a vincular, obviamente, de información y comunicación. Bueno, comenzaremos aquí con una frase de Betty Collins, frase de 1997 que dice: la importancia de la tecnología no es acción como herramienta para hacer concreta una filosofía educativa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué significa? Bueno, también de la mano de lo que decía Zygmunt Bauman, cuando decía que la tecnología en sí misma no es la panacea, la tecnología en sí misma no nos resuelve las cosas. La tecnología debe de servir como un medio para lograr un objetivo, no una finalidad. Ya lo habíamos dicho también al principio del curso, la tecnología no debe sustituir al docente. El docente es el que debe tener el control del uso y gestión de las tecnologías de información y enseñanza. Entonces, aquí lo que nos está diciendo Vince es que las tecnologías de información y comunicación deben de servir para materializar una filosofía educativa, pedagógica, es decir, una forma de actuar dentro del ámbito educativo y que tiene que ver obviamente con los modelos pedagógicos, es decir, por ejemplo, el constructivismo, ¿no? O este modelo pedagógico por competencias. Bueno, de México nosotros vamos a usar las tecnologías de información y comunicación para que ese modelo, esa filosofía, esa forma de pensar y de hacer el proceso educativo y no solamente se quede en ideas utópicas, ¿no? La tecnología de información y comunicación nos tiene que ayudar a plasmar esas en la realidad, a llevarlas a la práctica para que nosotros tengamos éxito en el proceso de enseñanza, o bueno, lo que es lo que nos quiere dar a entender esta frase. Ahora vamos a ver. ¿Qué más nos dice aquí el texto? Dice aquí: el mejor uso de la tecnología se produce académico, no solo conoce su materia, sino que es capaz de imaginar y ver cómo se podría enseñar de forma con las nuevas tecnologías. Esto lo dijo Tony Bates en el 2001, o sea, en pocas palabras. Debemos de tener la posibilidad de innovar y de reestructurar los contextos educativos, ¿sí? Entonces, las tecnologías nos tienen que ayudar a imaginarnos cosas diferentes, cosas nuevas, una forma diferente de... Eso es lo que nos tienen que mostrar las tecnologías de información y comunicación, que de manera ya lo vimos anteriormente, videojuegos.
o con las plataformas que yo le favor de mostrarles. Estas plataformas que nos ayudan a imaginar de manera diferente el proceso educativo en el aula. Por ejemplo, esta plataforma que nos ayuda a crear animaciones con caricaturas de nosotros mismos y que a través de estas animaciones vamos a darla y obviamente poner en esa animación nuestra. Creo yo que esta forma serviría muy bien para niños, ¿no? Bueno, incluso para los jóvenes, muchas veces no están acostumbrados a nivel etario, no están acostumbrados muchas veces a tomar clases muy serias, como las cátedras en Estados Unidos, ¿no? Ustedes saben bien cómo se da la cátedra allá. En Estados Unidos hay un aula, un auditorio grande por niveles, y el catedrático llega, da su clase en el pizarrón, explica, hay algunas intervenciones a lo mejor de los estudiantes y tan. O sea, aquí no hay dinámica, ni juegos, ni maestro ya con caricaturas, como en el caso de esta plataforma. Digamos que el ambiente es un poco más serio, mucho más a nivel casi científico, ¿no? Como si estuvieran pares ahí en una suerte de congreso con jóvenes universitarios. Pero aquí en México a lo mejor no estamos muy acostumbrados a eso, entonces yo creo que estas plataformas donde se animan, hay animaciones, donde hay clases animadas, con dibujos animados, los jóvenes, ¿no? Pueden ser incluso agradables para ellos y a ellos les facilita este aprendizaje. Entonces las tecnologías nos tienen que ayudar, como dice aquí, a innovar, a imaginar nuevas estrategias, nuevas técnicas de lo común, más allá de lo convencional, que es lo que yo les decía, romper el paradigma. Eso no es fácil, ustedes saben que hay un efecto paradigma, ustedes saben muy bien que muchas veces hay un pensamiento hasta reaccionario, si lo vemos desde un punto de reaccionario, ¿no? Conservador, de no querer cambiar las prácticas, de incluso regresar al pasado, que sería todavía peor, en lugar de pensar en nueva práctica docente, ¿no? A partir de la acción y comunicación. Vimos estas plataformas también donde se usan los videojuegos, que los videojuegos nos sirvan para aprender, por ejemplo, historia, para aprender biología, para aprender anatomía, para aprender muchas cosas que se pudieran aprender con los videojuegos y utilizar los videojuegos en entornos educativos. Se puede lograr. Incluso videojuegos para aprender matemáticas, para aprender geometría, para aprender una serie de disciplinas que se pudieran enseñar, de conocimientos que se pudieran enseñar usando el videojuego que pudiera ayudar al proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces la tecnología nos tiene que ayudar a romper, ni mucho menos a ser reaccionarios. Bueno, pero para lograr esto, nos dice aquí el texto, que con varios requisitos de enseñanza y aprendizaje. Primero debemos de promover la innovación de la práctica docente, o sea, nosotros tenemos que estar dispuestos como académicos a promover la práctica docente, incluso a través de la investigación científica, es lo que yo les decía desde clases pasadas. Ustedes como maestrantes tienen que estarse pensando, no solamente como docentes, sino como investigadores universitarios que van a hacer investigación académica, científica, para de esta manera encontrar estrategias alternativas, metodologías que nos ayuden a la práctica y a innovar en la práctica docente. Y para hacerlo, pues también se tiene que tomar en cuenta las decisiones políticas y también se deben de tomar en cuenta las ideas académicas que pudieran surgir, de cómo usar las tecnologías de tal forma que se pueda formar la práctica docente. Entonces,
Si se dan cuenta, no solamente es lo académico, sino también lo político, y es lo que yo también les decía en la videoconferencia de la semana pasada. No solamente se trata de minar la cuestión pedagógica o psicopedagógica, sino diseñar políticas públicas. O no necesariamente políticas públicas, pero sí una política dentro de una escuela, de una institución educativa, de implementar y que pudiera ayudar a transformar y a innovar la práctica docente. Necesariamente de política pública. Muchas veces una estrategia se reduce nada más a un contexto educativo concreto, es decir, a una institución educativa, un aula, estrategias para que se implementen en un aula, sin más, o sea, sin que esta estrategia el problema. Entonces, así lo tenemos que ver las ideas académicas que se podrían proponer para innovar la práctica docente mediante el uso de acción y comunicación, pero también tomando en cuenta que debemos aprender a diseñar o políticas que se implementen no necesariamente en todo el país, pero que sí se implementen en un contexto educativo dominado y físico. Solo se podrá promover y lograr el cambio. Ahora bien, ¿qué más tenemos? La tecnología puede ser usada para reforzar tanto una buena como una mala práctica pedagógica. Y esto tiene mucho que ver con lo que también ya dice al principio de este módulo, de este curso. La tecnología tiene que ser utilizada por el mismo, no como un fin, sino cuando nosotros creemos que la tecnología es la panacea, como decía Bauman, y creemos que la tecnología nos lo va a resolver todo, podemos caer en errores pedagógicos, en errores epistemológicos muy graves. En sí, el uso de las tecnologías de información y comunicación nos van a resolver el problema de la enseñanza y del aprendizaje. Cierto. Y podemos poner un ejemplo muy sencillo. Es como decirles a ustedes, vean el video que ahorita estoy grabando y ya. Hasta ahí nos quedemos, ¿no? Que yo nada más les pida que vean el video y tan tan. A corroborar que realmente lo vieron, para empezar, que comprendan que yo les en el video, que realmente hagan algo, que llevan una reflexión. Si hago yo la dinámica que estoy haciendo hasta el momento de que primero ustedes vean el video, reflexionen y después en el chat en línea o en últimas ocasiones ahora conferencia, nosotros hacer una discusión del tema a tratar, que digamos en el día en el que nos vamos a ver. Entonces, si yo voy a verificar que ustedes están aprendiendo o que ustedes están reflexionando sobre el tema. En esta ocasión pedagógicas de información y comunicación, anteriormente el decálogo del web y etcétera. Todos los temas que ya hemos abordado, las plataformas. Entonces, si yo no los hago que se involucren en una dinámica, ya sea a través de en línea o de la videoconferencia, pues yo cómo voy a saber si van al video, es decir, este viejo loco pues nos dijo que esto y que lo, ¿no? Medio cantinflea ahí el profesor, entonces no le entiendo, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces no hay como ver el video, que yo les deje el video, y que ustedes hagan la discusión, o sea, insisto, en línea, todos nos vamos retroalimentando y vamos dando ideas. La verdad, felicidades, la mayoría de ustedes son muy brillantes, bueno, todos son brillantes, pero hay algunos que son muy brillantes, ¿no? Y que aportan ideas muy interesantes. Realmente en el CUT nos tenemos que sentir orgullosos que ustedes tienen muchos conocimientos en su área. La verdad los felicito, espero que sigan así y que ustedes puedan destacar en el haciendo, ¿verdad? Varios de ustedes ya trabajan, pero que destaquen todavía más, por más de docentes van a ser investigadores.
Entonces a eso se refiere este tercer punto. La tecnología puede ser usada para reforzar tanto una buena como una mala práctica. Y hay que tener mucho cuidado. Ya les puse este ejemplo. Bueno, vamos a poner como ejemplo de una profesora, digamos, imaginaria de secundaria, que de repente les dice a sus alumnos, miren, les voy a dejar el PDF del tal libro, de la Divina Comedia, o más bien un ensayo de 10 cuartillas del libro. Ok, les das el PDF, les pides el ensayo y supongamos que la maestra da por hecho que como ya tiene acceso al libro virtual, ya con eso es más que suficiente para que resuelva su problema de aprendizaje y los ensayos nada los califica así, casi sin ver, sin analizarlos, porque confía que ya con el simple hecho del problema de aprendizaje, hacer el ensayo. Y ahí la profesora podría estar cometiendo graves errores pedagógicos en su práctica pedagógica. ¿Por qué cree que con el simple hecho de que los alumnos tengan PDFs ya van a entender o ya van a aprender? No se trata de... Si yo les doy la antología, que ya tienen los PDFs, ustedes van a aprender. Yo la forma que tengo para realmente darme cuenta que esa antología les está sirviendo, por más en PDF que estén, es que ustedes hagan los ensayos y que yo los revise a detalle y yo les retroalimentación. Más califico y no les mando ninguna retroalimentación. Y más en este nivel académico que es la maestría, que ustedes ya deben de saber escribir, redactar de manera científica y de una manera académica, como se exige en este. Entonces, eso es lo que nos dice aquí, dice, la tecnología podría ser también nuestra enemiga si no la sabemos gestionar adecuadamente. Hay que ver que la tecnología en sí misma, aquí lo que nos dice es que para la definición de un modelo pedagógico, para saber es el modelo, ay, se está trabando, a ver, repito, cuál es el modelo pedagógico por si distorsiona el sonido, ¿qué nos conviene? A partir de estos elementos, tenemos que decidir cuál es el modelo más adecuado y obviamente en cuenta a partir de ciertas tecnologías de información y comunicación que pensamos utilizar para tener éxito en el proceso de la PEA, como le llaman ustedes, el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Entonces, primero hay que tomar en cuenta los objetivos. ¿Qué es lo que pretendo yo alcanzar con mi clase? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero que los alumnos aprendan? ¿No? Finalmente, ¿qué es lo que quiero que hagan los alumnos? Bueno, en el modelo por no adquiero, desarrolle. En el modelo por objetivos, ¿qué objetivo quiero que el alumno cumpla? ¿No? Logre, alcance. Este sea determinar, describir, analizar, explicar, caracterizar, en fin, los académicos cubanos por ahí nos hacen el favor de explicarnos, serían los más adecuados, los más idóneos para nosotros desarrollar o llegar a cumplir en planeaciones, primero plasmar las planeaciones de clase, docencia en el aula. Entonces, primero, los objetivos a lograr. ¿Qué modelo pedagógico es el más? Vamos a alcanzar clase. Después también, ¿qué días están disponibles para el docente, pero también para el alumno? Entonces, ¿qué tecnologías tenemos? Vamos a ver con qué tecnologías contamos. Si yo no tengo internet, yo no tengo computadoras, si yo no tengo, no sé, toda una serie de plataformas, ¿no? Si yo no tengo bases de datos, en fin, una serie de tecnologías numerar. Si yo no tengo todo eso, pues cómo yo podré las tecnologías dentro del académico y usar de X o Y modelo pedagógico. Primero debo de tener. Y a partir de ello,
yo tengo que tomar una decisión. Bueno, tengo internet, tengo esta plataforma académica dentro de la institución, o a lo mejor no, la institución no la usa, pero hay estas plataformas libres en internet, o como esta de Classroom, ¿no? En fin, tengo internet, base de datos, unas series que yo puedo utilizar. ¿Cuáles serían las más adecuadas para determinado modelo pedagógico? ¿Sí? Ahora, el otro punto de la formación. ¿Dónde yo voy a dar mi clase? ¿En qué contexto? También tiene que ver con la infraestructura. Si yo doy en un sector rural, pues también hay que tomar en cuenta, si es sector rural, qué modelo pedagógico se podría adaptar menos de infraestructura, esas condiciones incluso ambientales. Por ejemplo, incluso el clima. Pareciera absurdo, pero hasta el clima tiene que ver. Imagínense que nosotros usemos un modelo pedagógico que implique mucha actividad física en un ambiente como el de Tecomatlán, que hace mucho calor, o el de aquí de Cuautla, que hace un calor infernal en mayo, y que de repente quisiéramos ejercer dinámicas en el sol, ¿no? Afuera. Podría ser ausente porque podríamos provocar en los alumnos deshidratación, podríamos provocar en ellos una grave de salud. También mucho que ver la temperatura, el clima, el texto. Por ejemplo, ahorita que está en pandemia, pues no va a dar, si somos profesores de educación física, de talleres deportivos, a que los alumnos hagan mucha actividad física allá afuera, que podríamos verlos a un contagio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tomar en cuenta para decidir qué modelo pedagógico, qué medios de enseñanza, qué tecnologías voy a usar y qué objetivos quiero alcanzar. Entonces, tomando en cuenta todo esto, yo puedo entonces decir cuál va a ser el modelo adecuado, elementos incluyendo las tecnologías de información, éxito en mis clases. Repito, para tener éxito en mis clases, es que como se alenta y digo, bueno, en fin. Luego, características del usuario de la formación, que es lo que estaba yo diciendo ya anteriormente. Niños, no es lo mismo trabajar con jóvenes, no es lo mismo trabajar con adultos, no es lo mismo trabajar con ancianos, con personas de la tercera edad. Por ahí creo tenemos una compañerita que trabaja con personas analfabetas que están aprendiendo a escribir, que ya son adultos. Por ahí creo que también hay personas que trabajan con individuos que tienen capacidades diferentes, como autismo, como problemas auditivos. Entonces también hay que tomar en cuenta lo pedagógico, que no hay personas, por ejemplo, que tienen autismo o que sufren autismo. Entonces tenemos que elegir el modelo pedagógico adecuado a partir de estas características del usuario, de la formación. Luego, el nivel de enseñanza también se trabó. No es lo mismo la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, el posgrado. Son niveles muy diferentes. Y la estrategia para la enseñanza radical, no podemos usar los mismos métodos en primaria, en secundaria, en preparatoria. Por ejemplo, la secundaria y la preparatoria podrían parecerse mucho, porque los jóvenes nos están en una etapa llevaria y la educación preparatoria, pero no deben de usarse los mismos modelos ni los mismos métodos, porque podríamos cometer un grave error pedagógico, ¿no? También aquí nos dice, continua, escasez de tiempo, necesidad de aplicar los conocimientos adquiridos inmediatamente, cierto nivel de experiencia profesional, incorporación voluntaria a la formación, aunque con distintas motivaciones, relativa dirección. Son algunas características que tiene el profesional de la formación continua, ¿no? Entonces, dice, necesidad de aplicar los conocimientos adquiridos
inmediatamente. Y esto también nos puede, una distancia como una tecnología, con tecnologías de información y comunicación, para lograr lo que es el aprendizaje de los estudiantes. Deben de tener cierto nivel profesional, cierta experiencia, porque pues sí, el problema es que los tenemos muchas veces que capacitar para aplicar determinados modelos pedagógicos y determinadas tecnologías. Que la incorporación sea voluntaria, bueno, pues eso es indispensable. No puede alguien que no quiere dar clases, que no le gusta. Relativa capacidad de autodirección, bueno, pues esto es importante, ¿no? El buen profesor, creo yo, también tiene que tener esa capacidad de autodirección. No estar esperando todo el tiempo a que el coordinador académico o al que el director escolar, o rectora, que esté, o el director o lo que sea, o el supervisor de zona, le resuelva todos los problemas. O incluso el padre de familia o los padres de familia en general. El profesor debe de saber tomar decisiones, ser autónomo, autodirección, resolver problemas que muchas necesitan solución inmediata y no estar esperando a que la burocracia escolar te lo resuelvan. Como una de sus, como recuerdo ahorita el nombre, que ella empezó a tomar decisiones sobre cómo resolver el problema ahorita en el contexto de la pandemia y de la contingencia, más allá de las directivas que le pudiera dar dentro de su institución educativa. Bueno, eso me parece positivo porque tiene iniciativa la maestra, que la directora o el director me digan, camínale, párate de manos o a ver qué haces, ¿no? Sino que ella ya tomó decisiones y eso es muy positivo, eso habla de liderazgo dentro del ámbito docente. Ahora, nos dice aquí el texto, el escenario de la formación. Dice tecnología presencial o tecnologías en modalidades semipresenciales y a distancia, que son los escenarios que hay que tomar en cuenta también. Es decir, presencial a distancia, determinado sea en la tendencia del trabajo independiente. Pareciera que en el caso del mente, espero que ya el alumno debe tener ciertas características, o es independiente o es autónomo. Cuando se es autónomo, el alumno va a tener un control casi total de su propio proceso de aprendizaje. No va a estar esperando a que el docente esté presente, a que el docente le esté jalando la oreja para que haga las cosas, a que el docente lo esté presionando durante hora y media para que haga las cosas. En la educación a distancia, muchas veces el docente no está ahí, ni siquiera a distancia, o sea, a través de una videoconferencia, de un chat en línea, o en este caso a través de un video, porque incluso si me ven en video, aunque no sea en vivo, pues ya sienten algo de presión, ¿no? Pero supongamos que no está el docente como tal, ni siquiera a través de videoconferencia, chat o video. Entonces, ¿qué es lo que le queda al alumno? Cuando es autónomo, es autosuficiente, es autodidacta, el alumno
resuelve problemas y es el dueño o el que tiene el control de su proceso de aprendizaje. Yo, por ejemplo, me di cuenta a nivel personal con los cursos que acabamos de tomar los profesores en el CUT, pues con este curso que tuvimos de diseño de políticas públicas, pues yo no estuve todo el tiempo ahí preguntándole al profesor, oiga, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace aquello? O es que mire, aquí como que no le entiendo. Yo lo que hice fue, bueno, aquí no voy a tener al profesor todo el día o 2 horas ahí enfrente de mí para que me esté presionando, me esté explicando todo el tiempo. Lo que necesito hacer yo es leer con cuidado el libro que nos recomendó, trabajar a partir de ahí lo que yo también ya he trabajado como investigador, el área que yo trabajo, que es la tecnología, la transferencia tecnológica de universidades a la sociedad, en este caso empresas. Entonces, ya a partir de ahí yo voy diseñando mi política pública y la verdad no me fue mal. Al final el profesor me felicitó, me dijo que yo era, mi trabajo era uno de los mejores. Bueno, pues, qué bueno, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo fui dueño de mi propio proceso de aprendizaje sin estar 100% ahí detrás del profesor. Porque a nivel, en la modalidad de a distancia, muchas veces no podemos tener al profesor ahí todo el tiempo, ¿no? Como si lo tenemos muchas veces, en muchas ocasiones, en la modalidad presencial. Incluso si tenemos dudas, vamos corriendo y lo buscamos aunque sea en otro salón, ¿verdad? Aunque está en otro grupo, o en su descanso. Oiga, profe, fíjese, tengo dudas, pues porque estamos todos en la misma institución, estamos en el mismo lugar, en el mismo espacio y tiempo, entonces no hay problema. Pero cuando es a distancia, aquí sí uno tiene que ser más responsable de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es aquí donde debemos como docentes saber elegir el modelo pedagógico adecuado, dependiendo si es a distancia o si es presencial la modalidad en la que vamos a trabajar. Hay modelos mixtos, también aquí nos dice el texto, donde debe de haber aperturas a diferentes necesidades y lugares de aprendizaje, que yo creo que los modelos mixtos ahora se van a poner de moda por esto de la pandemia. O sea, la pandemia ya nos enseñó a trabajar, o sea, nos enseñó a la mala casi a trabajar a distancia. Ahora lo que tenemos que hacer es crear modelos mixtos una vez que termine toda esta pesadilla y volvamos entre comillas a el gobierno de la cuarta trastornación, para que se revuelquen ahí los bots chairos, que de repente me visitan en mi canal. Gracias, chicos, por visitarme. Desquiten sus 800 pesos que les pagan ahí en Morena. Bueno, entonces, les estaba yo diciendo que ya a la mala nos enseñó la pandemia a usar la educación a distancia, pero ahora con la nueva normalidad, como le dice López-Gatell, ¿no? A la situación que vamos a vivir después de todo esto, a partir creo del 1 de junio, bueno, si todo sale bien, pues debemos nosotros como profesores ahora sí crear modelos mixtos. Ya eso de exclusivamente educación presencial, pues eso ya debe de morir, debe de pasar a la historia. Ahora debemos de pensar en mixto, vamos a decirlo de esa manera. Ya nos falta que diga como López, en físico, ¿no? En mixto, vamos a pensar en mixto, en modelos mixtos, de mezclar lo que es la modalidad presencial con la modalidad a distancia. Ya no podemos seguir con esa mediocridad, esa actitud reaccionaria de solo presencial, no. Yo incluso estoy pensando, ahora sí, ya que tenemos plataforma en el CUT, pues aprovecharle al máximo, mandarles de tarea a mis alumnos videos, mandarles recursos a través de la plataforma, que me suban sus tareas ya a través de la plataforma, no que también como profesor uno sufre teniendo las tareas ahí impresas, ¿no? Y cargando ahí el bulto de papeles. Ya uno también se quita de papeles e incluso uno ayudaría al medio ambiente a que se gaste menos papel, ya todo hacerlo virtualmente, ¿no? O casi todo. Entonces, darles clase, a lo mejor conectarnos a través de videoconferencia para aclarar dudas ya en la tarde, ya que terminaron las clases presenciales, recomendarles algún videojuego por ahí o alguna plataforma donde puedan aprender ciertas cosas que tienen que ver con los contenidos que vemos, no sé. Una serie de cosas o programas donde ellos también pueden hacer tareas como el CEMAPS Tools, que también es una plataforma, no se las había comentado, que sirve para hacer mapas, o el famoso Prezi para hacer presentaciones en PowerPoint, en diapositivas.
Entonces está PowerPoint, pero también está Prezi, y de repente los alumnos no conocen mucho Prezi, no lo usan, están en el efecto paradigma y usan más el PowerPoint. No los juzgo porque yo también hasta ahora no he usado Prezi, pero ya lo tengo que usar, los tengo que llevar a ellos a usar el Prezi. Entonces, pues ya tenemos que romper el paradigma, y es lo que nos dice aquí. Podemos crear modelos mixtos de educación. Debemos de tener apertura, debemos adaptar las necesidades individuales y el estilo de aprendizaje, dependiendo de lo que vamos a hacer. Medios para la interacción, es decir, qué tecnologías voy a usar para interactuar con mis estudiantes, y más si es a distancia. Los diferentes tipos de medios que yo puedo utilizar, la calidad y efectividad de la interacción y la convergencia de la enseñanza en el campus y a distancia. Aquí debe de haber una convergencia, aquí es una palabra clave, entre lo presencial y lo que hago a distancia. Y no debe de haber una contradicción, porque si caemos en contradicción, también podemos tener problemas, ¿no? Por ejemplo, la interacción. ¿Cómo yo interactúo con mis alumnos de manera presencial? ¿Cómo interactúo con ellos de manera a distancia? También aquí debe de haber congruencia. Yo no puedo ser laxo, no sé, a distancia, y ser estricto teniéndolos frente a mí a los alumnos. No, pues, mi estilo más o menos tiene que ser el mismo, ya sea a distancia o ya sea de manera presencial, porque entonces sí los alumnos entran en una crisis y no saben qué es lo que realmente uno quiere, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con tipos de aprendizaje más usados. Bueno, basado en dos principios, dice, es el constructivista. Aprendizaje que construye el propio individuo y es el corazón de la actividad. El profesor es facilitador, un ingeniero de ambientes, construcción de significados a través de dos tipos de experiencias, el descubrimiento y la comprensión y aplicación del conocimiento. Esto es muy interesante. Y yo creo que el modelo constructivista, si se dan cuenta, es óptimo para la educación a distancia. ¿Por qué? Porque aquí nos dice aprendizaje que construye el propio alumno y es el corazón de la actividad académica. Entonces, el modelo constructivista es ideal para la educación a distancia. Aquí el alumno es protagonista de su propio proceso de aprendizaje y de la construcción del conocimiento que le va a permitir aprender ciertas habilidades o a desarrollar ciertas habilidades. El profesor solamente es un facilitador, aquí lo dice, y es un ingeniero de ambientes. Es como yo ahorita con el video. Bueno, yo estoy construyendo un video para que ustedes también sean responsables de su propio proceso de aprendizaje. No es que yo esté ahí todo el tiempo detrás de ustedes hasta que aprendan, sino que ustedes a través de esta herramienta, yo ya se las estoy facilitando, ahora ustedes tienen que ir aclarando las dudas. Si ver el video una vez no es suficiente, pues lo tienen que ver 2, 3, 5, 6 veces, las veces que sean necesarias. Si hay palabras que no entienden de lo que yo estoy diciendo, las tienen que buscar, tienen que encontrar su significado. Si quieren profundizar más en lo que ya les dije, a lo mejor ya lo entendieron, pero quieren profundizar, pues el video no es suficiente, tienen que irse a internet a buscar en las bases de datos artículos o tesis que hablen sobre el tema, libros. Bueno, pues voy, lo hago, ¿no? Entonces aquí ya el alumno es protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Y el alumno tiene que ser tan inquieto, tan curioso, que debe descubrir cosas diferentes, debe llegar a un nivel de comprensión adecuado y debe de aplicar incluso el conocimiento. Acuérdense que la aplicación del conocimiento nos hace sabios, no solamente inteligentes, sino sabios. Ahora, el aprendizaje experiencial. Nos aprendemos de nuestras propias experiencias y de la reflexión sobre las mismas. A través de una participación activa, significativa y experiencial, los estudiantes construyen nuevos y relevantes conocimientos que influyen en su formación y derivan en la responsabilidad y compromiso por su aprendizaje. Este método o modelo pedagógico, si se dan cuenta, lo hemos estado utilizando a lo largo de las clases. Yo he insistido mucho en que ustedes compartan sus experiencias cotidianas como docentes, ya sea que ustedes sean de primaria, de secundaria, de bachillerato, de universidad, etc. Entonces, de alguna manera, yo he estado utilizando el modelo experiencial.
para que ustedes cuenten sus experiencias y a partir de esas experiencias, entre todos construyamos un conocimiento útil que sirva para el desarrollo de sus proyectos, ¿no? Recuerden que las materias se les están dando con la finalidad de que ustedes hagan su propio diseño de investigación, no es nada más para que, sí, las tecnologías, sí, claro, ¿no? Y los modelos pedagógicos. No es para eso, sino para que realmente digan, esto que está diciendo el profesor, o esto que dice la antología, o esto que yo mismo he reflexionado en mi ensayo, lo tengo que plasmar ahora en un modelo de investigación, en un diseño de investigación, ¿sí? Que me va a servir incluso para titularme como maestro en la maestría de ciencias educativas. Porque si no uso esas materias o las materias que yo estoy llevando en la maestría para eso, pues entonces pues nada más estoy pues casi de manera pasiva en los módulos. Debo de usar el conocimiento que se está generando en los módulos, en las materias, para poder yo generar un diseño de investigación. Y una forma muy útil de hacerlo es compartiendo las experiencias cotidianas. Ustedes como profesores tienen muchas experiencias y yo me he dado cuenta que muchas de ellas son muy ricas y que pueden servir para fundamentar o incluso ya sirvieron para fundamentar su trabajo final, que me imagino algunos ya lo subieron a la plataforma, por ahí me estaba yo dando cuenta. Dice, ciclo de aprendizaje de un modelo centrado en el estudiante. Presentación y análisis de situaciones y problemas, búsqueda de información y propuesta de soluciones, presentación de las soluciones al grupo y aplicación de las soluciones al problema. Bueno, primero se hace un análisis de las situaciones y problemas, se busca información y propuestas para solucionar los problemas, presentación de las soluciones al grupo y aplicación de las soluciones. Que bueno, esto tiene mucho que ver con el trabajo final que van a hacer, ¿no? O sea, ustedes tienen que hacer un análisis de ciertas problemáticas, proponer ciertas soluciones, presentarlas, ustedes las van a presentar ya en el último módulo, que ya sería el viernes, y aplicarlas, bueno, a lo mejor ahorita en esta etapa no, ya hasta que ustedes ya estén haciendo su tesis, a lo mejor por ahí ya implementan sus soluciones a un determinado problema que ustedes estén analizando, y de esta manera ustedes ya puedan ser maestros, ¿no? Nada más licenciados, ya ser investigadores titulados, con el grado pues ya de maestro. Y acciones del estudiante. ¿Qué necesita hacer el estudiante? Bueno, necesita analizar situaciones reales, complejas y retadoras, buscar, estudiar y aplicar información de diferentes fuentes, compartir soluciones con los miembros del grupo, que es lo que vamos a hacer el viernes, utilizar las tecnologías de información y comunicación para aprender, investigar, exponer e interactuar con el profesor y sus compañeros. Miren, desgraciadamente, para que vean cómo todo tiene sus ventajas y sus desventajas, por esto de la contingencia, no nos ha sido posible que ustedes usen las TIC para exponer, como dice aquí, exponer, interactuar con el profesor y los alumnos las ideas o las propuestas que ustedes van a implementar. Ahorita les pedí el video, pero el video tiene que ser un video corto, tiene que ser un video pequeño, entonces pues no vamos a poder hacerlo de manera presencial, que ustedes se expongan y nos digan qué es lo que proponen. Afortunadamente con los otros grupos pues sí se pudo, y realmente lo voy a decir, lo reconozco públicamente, los otros dos grupos estando en la modalidad presencial realmente demostraron mucho talento para usar las tecnologías de información y comunicación para exponer sus propuestas, pero incluso también para hacer dinámicas y una serie de situaciones que nos ayudaron a hacer más rico ese intercambio de ideas. Pero bueno, ya módulos pasados, no sé por qué sucede, pues sí, pero bueno, luego consultar al profesor y otros expertos para pedir orientación, participar en la organización y administración del proceso, compartiendo responsabilidades con sus compañeros, participar en sesiones de grupo para reflexionar y proponer soluciones de mejora bajo la guía del profesor. Es decir, el estudiante debe tener todas estas habilidades para que el modelo pedagógico que se va a implementar con el uso de las tecnologías de información y comunicación, y dependiendo de la modalidad, si es presencial o a distancia,
pues realmente tenga éxito, ¿no? El alumno también debe poner de su parte, porque si el alumno no pone de su parte, pues de nada va a servir lo que se quiere hacer. Y el profesor dice, tiene que ser experto en la materia. Bueno, parece obvio, pero muchas veces no es así. Muchas veces hay instituciones que, por ejemplo, ponen a psicólogos a dar clases de, no sé, de economía. Pues a lo mejor más o menos el psicólogo sabe de economía, pero si no domina el tema, podríamos tener ahí un problema. Dice, el profesor también debe saber explorar y también debe saber investigar situaciones de la vida real relacionadas con el contenido del curso y las presenta a los alumnos en forma de casos, problemas o proyectos. Y aquí pues lo más indicado, por ejemplo, y más en este nivel de posgrado, pues es el que les está enseñando, pues sea un investigador, porque el investigador ya tiene experiencias reales, que puede llevar como casos en el aula para que los analicen los estudiantes. La ventaja de ser un profesor investigador es que la investigación te lleva a exponer esos casos dentro del aula. Luego, planear, diseñar y administrar el proceso de aprendizaje utilizando una plataforma tecnológica apropiada, ¿no? Entonces, tenemos que planear y administrar el proceso de aprendizaje usando una plataforma adecuada. Por ejemplo, si queremos dar una videoconferencia, dar una clase a través de videoconferencia, una retroalimentación, pues debo de usar la plataforma adecuada. Yo, por ejemplo, me estaba dando cuenta que Google Meet, de repente hay problemas para ingresar a la videoconferencia y que Zoom es mucho más sencillo. Entonces dije, no, pues en mi caso yo elegí Zoom porque dije, no, es mucho más fácil, más rápido, no se tarda tanto. Creo incluso también Google Meet te llega a sacar o sea, falla la plataforma. Entonces por eso yo elegí Zoom y creo yo nos dio buen resultado la vez pasada. Entonces, si se dan cuenta, también hay que saber elegir las plataformas tecnológicas adecuadas para la enseñanza y el aprendizaje. Disponer de los espacios físicos adecuados. El profesor debe saber qué espacio físico es el más idóneo para facilitar las actividades docentes dentro del aula. Bueno, ya sea que sea dentro del aula, que sea un aula presencial o física o sea un aula virtual, ¿no? Entonces aquí todo esto va a jugar un papel importante. Luego, crear una atmósfera de trabajo que permita apertura y motivación. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, yo les he dicho mucho en el chat en línea y también en la videoconferencia, participen, hablen, intercambien experiencias, no se queden nada más limitados a quedarse callados, ¿no? Sino que realmente participen, que exista esa apertura y esa confianza para que ustedes puedan realmente aportar a lo que es la discusión dentro de la clase. Y bueno, pues principalmente de eso les quería hablar, de los modelos pedagógicos que a partir de determinadas características, como ya se las mencioné a lo largo del video, ustedes deben de decidir cuál es el modelo pedagógico más adecuado en un contexto de aprendizaje en un entorno virtual, de aprendizaje usando las tecnologías de información y comunicación. Espero que haya sido claro. Yo en el video espero que no haya muchas partes donde se haya alentado mucho y que pues algunas ideas les sirvan a ustedes para continuar en el desarrollo de sus proyectos de investigación. La verdad fue un gusto tenerlos ustedes en este curso. Esta ya es la penúltima clase. Espero que ya en la última, ya cuando sea la exposición de sus proyectos finales, pues ustedes se lleven un aprendizaje, aunque sea pequeño, ¿verdad? Pero que les sirva a ustedes para sus proyectos. Y también, pues mencionar que pues sí, no es lo mismo que si fuera de manera presencial, pero pues ni modo, nos tenemos que adaptar y tenemos que sacarle el jugo al máximo a la educación a distancia, a como dé lugar, a pesar de las adversidades. Y bueno, pues les deseo lo mejor, espero que se encuentren bien y que le echen muchas ganas a la realización de su trabajo final. Ya los que lo hicieron, ya lo subieron, qué bueno, y los que todavía no, pues apresúrense porque ya se nos está acabando el tiempo.
Bueno, pues les deseo lo mejor. Nuevamente felicidades por el Día del Maestro. La docencia es una actividad muchas veces poco valorada en un país como México, una actividad muy difícil. Hay quien dice que ser profesor es lo más sencillo y no es cierto. Muchas veces requiere mucha energía, mucho tiempo, mucho sacrificio. Muchos de nosotros estamos trabajando por la mitad del sueldo, por la situación que estamos viviendo. Entonces, y por ser a distancia la modalidad en la que estamos ahorita, pues seguramente estamos trabajando a marchas forzadas, con más horas de las que trabajamos si fuera de manera presencial, pero pues ni modo. A veces ser docente es un apostolado, es como un apostolado similar al sacerdocio o a la medicina. También el que es médico, y hoy por hoy también los médicos y las enfermeras y enfermeros pues la están pasando muy duro, están viviendo una situación muy difícil por la pandemia, y pues también se necesita mucha vocación para estar ahí en el campo de batalla, ¿no? Combatiendo al enemigo invisible del SARS-CoV-2, ¿no? Que es el virus que anda provocando mucho caos ahora. Entonces, más o menos el docente es así, ¿no? Muchas veces tiene que estar ahí día y noche, pues tratando de lograr que los estudiantes aprendan y que los estudiantes salgan adelante con su proceso de aprendizaje. Entonces, felicidades, colegas, espero que la pasen bien a pesar de la adversidad y que coman rico en este día con sus familiares. Nos vemos mañana, no se les olvide, a las 9 de la mañana. Hasta luego.